Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para comenzar a estudiar la parashá número 3, que tiene por nombre Lej Lejá, que significa vete por ti mismo. Esta es una porción de la Torá que encontramos en el libro de Bereshit, que ya hemos repetido muchas veces, que es el libro de Génesis, del capítulo número 12 al capítulo número 17. Te comento que después del diluvio, fíjate qué interesante, hubo 10 generaciones hasta el nacimiento de Abraham. Te platico rápidamente. Primeramente estuvo Noé, fue Sem, fue Arfaxad, fue Sala, fue Eber, Peleg, Reú, Nahor, Teraj, hasta llegar a Abraham. Pero fíjate algo bien interesante. Noé duró cerca de 950 años. Abraham duró 175 años. Y es interesante cómo entonces ver cómo el promedio de vida de las personas comenzó a bajar. ¿Y qué habrá pasado para que el promedio de vida de las personas pudiera bajar? Justo el separarse de la palabra de nuestro Abba. Comenzaron a hacer su propia vida de acuerdo a su propia voluntad y eso trajo graves consecuencias. Bueno, justo el día de ayer comentábamos de la importancia de aprender a hacer la voluntad del Padre. Y llegamos justo ayer a la conclusión que la voluntad de Yahweh es justo sus palabras, no nuestros pensamientos, no nuestros deseos. Pues nuestros deseos y nuestros pensamientos muchas veces son contrarios a las palabras de Yahweh. Ayer hacíamos la pregunta, ¿realmente hacemos la voluntad de Elohim? ¿Escuchando su voz, sus palabras? ¿O estamos haciendo nuestra propia voluntad, impulsada por nuestros propios deseos y nuestra conveniencia? ¿O será que estamos haciendo la voluntad de alguien más? Bueno, comencemos con esta porción de la Torá, así que acompáñame por favor a Génesis, capítulo número 12, del versículo 1 al versículo número 3. Hemos comentado de la importancia de la lectura de la Torá, no en un sentido cronológico, sino en un sentido circular. De hecho, ahorita vamos a ver cómo de repente vamos a tener que regresar un poquito atrás. Por eso es importante que tú no veas a la Torá, la Biblia, en un sentido cronológico, porque entonces no vas a entender varios conceptos. Vas a decir, bueno, es que cómo puede ser posible que pasara tal suceso si no pasa otro suceso. Entonces, comenzamos con Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, dice: Pero Yahweh había dicho a Abraham: Ojo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate muy bien, aquí acabamos de leer justo la voluntad de Yahweh. ¿Cuál fue la voluntad de Yahweh? Bueno, la voluntad de Yahweh se describe en una orden. Yahweh le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Elohim tenía mejores planes para Abraham, pero dependía de la decisión que Abraham debía tomar. Quedarse en su tierra y con sus familiares, o repito, salir de allí a un lugar totalmente desconocido para Abraham. Ayer lo comentábamos, que la voluntad de Elohim no está en nuestras buenas intenciones. Pues Abraham pudo simplemente quedarse en la tierra de Ur con buenas intenciones en su corazón, pero eso habría implicado dejar de hacer la voluntad de Yahweh. Seguro te preguntarás, pero Omar, ¿qué tenía de malo que Abraham se quedara en ese lugar y que fuera de bendición para toda la gente que estaba ahí y para su propia familia? Bueno, entendamos por qué pidió Yahweh que saliera de ese lugar. Josué capítulo 24, versículo número 2. Josué capítulo 24, versículo número 2, dice: Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Yahweh, Elohim de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y que dice ahí, servían a dioses extraños. ¿Te das cuenta? Mira, el lugar en donde vivía Abraham tenía costumbres, tenía tradiciones que implicaban servir a otros dioses. Hoy Yahweh ha estado hablando a su pueblo, el pueblo de Israel disperso por todas las naciones, y le ha pedido y ha insistido que salga de sus tradiciones y sus costumbres.
¿Y cuál ha sido la respuesta de las personas? Fíjate qué interesante. Hoy la respuesta de las personas es: no puedo dejar de celebrar mis costumbres y tradiciones, pues nos unen como familia. Hoy la respuesta de las personas es: no puedo dejar de mis costumbres y tradiciones, pues nos dan identidad. Y además son patrimonio cultural. Recuerda Oseas capítulo 4, versículo número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y viene la parte más fuerte, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, que pudiéramos traducir, porque olvidaste la voluntad de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Y te comentaba, dice la última parte: y porque olvidaste la ley de tu Elohim. ¿Qué es la ley de tu Elohim? La voluntad de tu Elohim, las palabras de nuestro Abba. Por lo tanto, y porque olvidaste la voluntad de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira, es claro, Abraham debía salir de su tierra y de su parentela. Primero, en obediencia, y segundo, para que su mente pudiera ser transformada. Hoy pregúntate, ¿el lugar en el que tú te encuentras es realmente propicio para hacer la voluntad del Padre? Pregúntate, ¿tu familia permite que escuches la voz de Yahweh y hagas su voluntad realmente? Mira, yo sé que lamentablemente tus respuestas seguramente serán el darte cuenta que tu entorno y familia frenan tu obediencia para hacer la voluntad de Yahweh. Velo. Hoy, ¿cuántas festividades, cuántas costumbres, cuántas tradiciones están hechas para servir a dioses extraños? Y se vuelve tan común escuchar en las personas, es que son festividades, son tradiciones y son costumbres que nos unen como familia. Fíjate qué impactante el saber que son festividades, tradiciones y costumbres que los unen como familia, pero los desunen de la presencia de nuestro Abba. Esta es la razón por la cual Abraham salió, pasando por todo un proceso en el cual él demostró que realmente buscaba hacer la voluntad de Yahweh, obedeciendo sus palabras, las palabras de Yahweh. Hechos capítulo 7, versículo 2 al versículo número 4. Hechos capítulo 7, versículo 2 al 4 dice: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Elohim le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Esto es bien importante, porque mira, todo iba muy bien. Abraham está escuchando la voluntad de nuestro Abba, pero aquí viene algo bien interesante. En lo que acabamos de leer es que Abraham no salió solo de su tierra. Repito, ayer en la recepción de Shabbat lo comentábamos. La voluntad de Yahweh no está en nuestras buenas intenciones. Probablemente Abraham tuvo buenas intenciones. Veamos Génesis capítulo 12, versículo número 4. Génesis capítulo 12, versículo número 4, para entender con quiénes salió Abraham. Dice: y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. A ver, fíjate bien. Ahí estamos viendo que Lot sale también con Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí, si nos quedamos con solamente este versículo, diríamos, bueno, es que solamente salió con Lot, su sobrino. Por eso yo te decía, no podemos ver de forma cronológica la Torá. Regresemos ahora al libro de Génesis, capítulo número 11, un capítulo atrás, y nos vamos al versículo número 31. Génesis, capítulo 11, versículo número 31, para entender con quién más salió Abraham. Dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Recordemos cuál era la voluntad de Yahweh, y ojo con las palabras, Regresemos nuevamente a Génesis capítulo 12, versículo número 1,
Y dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A ver, ¿cuál fue la instrucción de Yahweh? Vete. Nunca le dijo, váyanse. Es claro, Abraham y Sarai, su mujer, eran uno solo. Si salía Abraham, obviamente debía salir Sarai, su mujer. El problema fue que Abraham además salió con su padre y con Lot, su sobrino. ¿Te das cuenta cómo es que el hombre, sabiendo cuál es la voluntad de Yahweh, trata de ser sabio en su propia opinión, tratando de hacer su propia voluntad? Vamos a Isaías capítulo 55, versículo 7 al versículo número 9. Isaías capítulo 55, versículo 7 al versículo número 9. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira, yo no sé si en ese momento el pensamiento de Abraham fue, me llevo más gente, no sea que alguien más me ataque y para no estar solo. Pero era claro, y fue claro, Yahweh siempre estuvo con Abraham, nunca lo dejó solo. Pero fíjate cómo el pensamiento de Abraham simplemente fue distinto. Así de la misma manera, Yahweh nos ha mostrado cuál es su voluntad a través de sus palabras, la Torá. Pero por miedo o por un pensamiento limitado, terminamos haciendo nuestra propia voluntad, o peor aún, la voluntad de los demás. ¿Qué te impide dejar costumbres y tradiciones del mundo? ¿Será el miedo al rechazo? ¿Será el miedo al qué dirán? ¿Qué te impide dejar la religión donde tú te encuentras? ¿Será el miedo al rechazo? ¿Será el miedo al qué dirán? Recuerda, Yahweh siempre estuvo con Abraham. ¿Y qué fue lo que sucedió? Abraham obedeció. Abraham dejó todo. Y mira, hoy el llamado continúa siendo exactamente el mismo. Salir de Babilonia para venir a la tierra prometida. Y ojo, el llamado es personal. Por lo tanto, no significa que si tú estás saliendo, también saldrá tu familia. Cada miembro de la familia tiene el mismo llamado. Sal de Babilonia, sal de tu tierra y de tu parentela y aprende a hacer la voluntad de Yahweh y no la voluntad de los hombres. Hoy me parece tan increíble cómo es que las personas le dan mayor valor a la voz de un hombre que a la voz de Elohim. Hoy los líderes religiosos dicen Torah ya no, Shabbat ya no, leyes dietéticas ya no, fiestas de Yahweh ya no. Y lamentablemente las personas es justo lo que creen, despreciando el gran sacrificio hecho por Yahshua en el madero para que tengamos las palabras de Yahweh tal cual fueron dadas como nuestro ayo, para perseverar en el gran regalo de la salvación y entonces tener derecho al árbol de la vida y acceso a la nueva Jerusalén. Hoy la humanidad entera se encuentra con tanta confusión. Hoy a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Interesante cómo el significado de Babilonia es justo confusión. ¿Será que nos encontramos hoy día en medio de la gran Babilonia? Amado pueblo de Israel, regresemos a casa, para lo cual necesitamos tener la Torá en nuestro corazón, para aprender a hacer la voluntad de Yahweh. ¿Qué hizo Abraham? Abraham creyó, Abraham confió y Abraham obedeció. Abraham no solo creyó, pues si no hubiera confiado ni obedecido, seguramente se habría quedado en Ur. ¿Te das cuenta de la gran importancia de la emuná, creer, confiar y obedecer? Hebreos capítulo 11, versículo número 8. Hebreos capítulo número 11, versículo número 8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿No está aquí implícita la emuná? Creyó, confió y obedeció. Gálatas capítulo 3, versículo número 7. Gálatas capítulo 3, versículo número 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fíjate muy bien, hoy muchas religiones se autodenominan, se autonombran hijos de Abraham, hijos de Abraham. Pero ¿cómo podría ser esto posible si dicen creer pero no confían y muchísimo menos obedecen? Mira, sin embargo, es una realidad
que la ascendencia de Abraham es tan grande debido a la promesa que le dio Yahweh. Génesis capítulo 12, versículo número 2 y versículo número 3. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a Génesis capítulo 15, versículo número 5, en donde justo Yahweh le confirma esta promesa y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Descendencia que, por cierto, continúa creciendo y que el mismo Moshe, muchos años más tarde, confirmó en Deuteronomio capítulo 1, versículo 10 y 11. Deuteronomio capítulo 1, versículo 10 y 11. Fíjate bien, ya pasaron varios cientos de años. Dice, Yahweh vuestro Elohim os ha multiplicado. He aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Yahweh, Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de los que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Fíjate qué interesante. Yahweh había prometido a Abraham bendecir a través de él a todas las naciones de la tierra, lo cual ha sucedido hasta el día de hoy. De Abraham vino la descendencia directa a través de los 12 hijos de Jacob, su nieto. Fíjate bien, estas 12 tribus se dividieron en el tiempo de Salomón, ya hemos platicado esta parte, en 2 casas. Por una parte la casa de Israel o la casa del norte, y por otra parte la casa de Judá o la casa del sur. Hablando específicamente de la casa de Judá, bueno, la casa de Judá ha continuado obedeciendo la Torá. Son quienes no han perdido su identidad como pueblo de Israel. Son los que hoy día conocemos justo como los judíos. Pero que sabemos que se les ha puesto un velo para que todos los que no somos judíos podamos regresar nuevamente al Padre de acuerdo a Romanos capítulo 11, versículo número 25. Dice, hermanos en el Mesías, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan de Elohim que tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy día con la casa de Judá? No reconoce a Yahshua, nuestro Mesías. Dice ahí, algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Yahshua. Pero solo se portarán así hasta que los que no son judíos pasen a formar parte de su pueblo. Esto es amor puro para nosotros, casa de Israel, porque nos está diciendo que tenemos la oportunidad de regresar a casa nuevamente como pueblo de Israel. Ahora vemos la casa de Israel que se encuentra dispersa por todas las naciones, que lamentablemente perdió su identidad, dioses extraños, costumbres y tradiciones de las naciones, pero que hoy, fíjate qué interesante, está retornando nuevamente su verdadera identidad como pueblo de Israel. Está regresando a la voz del Padre. Y que, por cierto, tú que estás escuchando, eres parte. Mira, de acuerdo a la profecía de Ezequiel capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos, Yahweh está llamando a los descendientes de las tribus del norte que abandonaron su fe y que están esparcidos por el mundo entero. O sea, tú y yo. ¿No es esto bendecir justo a todas las naciones, como Yahweh le habló a Abraham? Vuelvo a repetir, Génesis capítulo 12, versículo número 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está la gran bendición que ha habido. Continuamos con la parashá. Lo comentamos que no siempre nuestras buenas intenciones son parte de la voluntad de Yahweh. Recordemos que Abraham obedeció la voluntad de Yahweh, pero también metió de su cosecha, saliendo con Lot, su sobrino, el cual trajo problemas más adelante, y esto lo leemos en Génesis capítulo 13, versículo 7 al versículo número 13, para entender ahí el contexto. Génesis 13, versículo 7 dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Yahweh, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Yahweh a Sodoma y a Gomorra.
Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en cuanto Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera. Y mira, continuamos viendo los problemas en los que se metería Lot. Génesis capítulo 14, versículo 8 al versículo número 12. Génesis 14, versículo 8 al versículo 12 dice: Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el monte de Sidim, esto es, contra Kedorloamer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Ojo con el versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y a sus bienes y se fueron. A ver, ¿qué está pasando? Mira, Abraham estaba pagando las consecuencias de hacer su propia voluntad al haber llevado a Lot, su sobrino. No termina aquí la historia con Lot. Sabemos un poquito más adelante que Lot sale de Sodoma y Gomorra y bueno, están las hijas de Lot y resulta que entonces las hijas de Lot tienen relaciones sexuales con su mismo papá. Fíjate las consecuencias que hubo acerca de una buena acción al pensamiento, en este caso muy particular de Abraham. Repito, Yahweh le dijo, sal tú. El que saliera él implicaba que saliera junto con Sara, su esposa. Pero hasta ahí, ¿te das cuenta cómo el no hacer la voluntad de Yahweh trae consecuencias graves? Mira, lo mismo sucede hoy en nuestra vida. Yahweh te ha dicho, y Yahweh te sigue repitiendo, qué es lo que espera él de ti. Y te lo sigue diciendo a través de sus palabras. Pero ¿qué sucede? Que de repente nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad con un pensamiento, a nuestro entender, bueno. Repito, cada decisión tiene una consecuencia, ya sea buena o ya sea mala. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al versículo número 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Yahweh ha puesto ante nosotros sus palabras. Yahweh ha puesto delante de nosotros su perfecta voluntad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Realmente hacer su voluntad? ¿O hacer nuestra propia voluntad? O peor aún, la voluntad de un hombre, de una persona. ¿No es la voluntad de las personas lo que está hoy permeando en las religiones? Hoy día en las religiones es exactamente la voluntad de hombres. Ahí está el caso, el celibato. Ahí está el caso de confesar los pecados a otro hombre. Esas son voluntades de hombre. Dime en dónde son parte de la voluntad de Yahweh. Continuemos. ¿Recuerdas que Yahshua ha estado desde el principio, como lo veíamos en la parashá número 1? Bueno, pues ahora vemos qué sucede con Abraham y su encuentro con un personaje de nombre Melquisedec. Acompáñame, Génesis capítulo 14, versículo 17 al versículo número 20. Génesis 14, versículo 17 al versículo número 20. Dice: Cuando volvía de la derrota de Kedorloamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Elohim Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito seas, Abraham, del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo.
Esto es bien interesante. A ver, vayamos ahora para ir comprendiendo un poco más de la relación que hay con Yahshua. Vayamos por favor al Salmo 110, versículo 1 al versículo número 6, para entender quién es Melquisedec. Salmos capítulo 110, versículo 1 al versículo número 6. Dice, Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Versículo 4, juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. A ver, ¿te das cuenta cómo es que se está presentando a Melquisedec, de acuerdo a lo que estamos leyendo, como un tipo Mesías? Fíjate bien, se está presentando con lo que estamos leyendo a Melquisedec como un tipo de Mesías, considerado como rey de justicia y paz. Hoy yo te preguntaría, ¿quién es el rey de justicia y de paz? Yahshua, nuestro Mesías. Lo cual confirma Shaul en Hebreos capítulo 7, versículo 1 al versículo número 4. Vamos por favor a Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Esto es bien interesante. Leímos ahí que no tiene genealogía, no tiene ni principio y no tiene fin. ¿Recuerdas cuáles son las características de Yahweh? Él es Aleph Tav, cabeza y eternidad. Y como veíamos en la primer parashá, Yahshua fue mostrado desde el principio. ¿Y sabes por qué? Porque Yahweh es el mismo Yahshua. ¿De quién estaba hablando Shaul? De Yahshua. Por lo tanto, ¿quién fue quien bendijo a Abraham? Yahshua, que es el mismo Yahweh. ¿No te parece esto mucha bendición? Y mira, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Santiago capítulo 2, versículo número 23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Mira, Abraham creyó, Abraham confió, Abraham obedeció las palabras de Yahweh. Génesis capítulo 26, versículo número 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ahí está muy claro. Abraham caminaba con Yahweh, pues él guardó y obedeció sus mandamientos. Él hizo la voluntad de Yahweh. Y mira algo muy interesante. Por la fe de Abraham es que halló gracia delante de Yahweh. Romanos capítulo 4, versículo número 1. Romanos capítulo 4, versículo número 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Elohim. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Fíjate bien, no existe ni un solo caso en la Biblia donde una persona fuera justificada por obras, sin fe. No existe ni un solo versículo que nos hable de que la ley, que es la Torá, ya no aplica para nosotros. Recuerda, la ley, que es la Torá, es el ayo del pueblo de Israel. Es la única forma en la que la novia puede estar en santificación. Recuerda, los mandamientos de Yahweh no se dieron para salvación. Los mandamientos de Yahweh se dieron para dirección y para protección. Santiago capítulo número 2, versículo 8 al versículo número 12. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La Torá. ¿Cuál es la Torá? La voluntad de Yahweh, sus palabras. Recuerda, amado pueblo de Israel, quien te enseñe que la Torá ya no aplica, ten cuidado y sal de allí. Continuamos. Génesis capítulo 15, versículo número 1 al versículo número 7. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Yahweh, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo te preguntaría, ¿has tratado de ayudar a Elohim porque las cosas no pasan en el tiempo y momento que tú quieres? Bueno, fue justo lo que sucedió con Sara, esposa de Abraham. Sara pensó en ayudar para que se cumpliera la promesa que Yahweh había dado. A ver, Yahweh ya había dado su promesa. Yahweh ya había dado su voluntad. ¿Por qué alguien de repente tiene que tratar de ayudar? Eso muchas veces sucede en nuestra vida. Y mira, producto de esa ayuda es que nació Ismael, justo de la esclava Agar. Sara olvidó que los tiempos de Yahweh no son nuestros tiempos. ¿No nos pasa exactamente lo mismo? Y bueno, justo de esta decisión nació otra nación cuyo conflicto ha permanecido a través de los siglos: Ismael, padre de los árabes. Recuerda, hay consecuencias de cada decisión que tomamos. Entonces, ahorrémonos tantas consecuencias guardando la Torá, haciendo la voluntad del Padre. Deja de pensar que tus buenas intenciones son parte de la voluntad. Hay consecuencias de cada decisión que tomamos. Entonces, mejor ahorrémonos tantas consecuencias guardando la Torá, es decir, haciendo la voluntad del Padre. Deja de pensar que tus buenas intenciones son parte de la voluntad de Yahweh. Repito, deja de pensar que tus buenas intenciones son parte de la voluntad de Yahweh. Génesis capítulo 17, versículo 1, 2 y brincamos al 7. Dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Versículo número 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué estamos viendo? Yahweh está ratificando su pacto con Abraham. Además, vemos cómo más adelante cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. Le da nuevamente la promesa de la descendencia escogida y la posesión de la tierra. Pero establece Yahweh un pacto que debe ser guardado por Abraham y por sus descendientes. Aquí habla de un pacto bien interesante que es justo el tema de la circuncisión, que se trata de un pacto de parte de Yahweh, incondicional y eterno. Por lo tanto, es deber nuestro el sostener este pacto. Amado pueblo de Israel, obedezcamos la palabra de Yahweh y dejemos de andar en nuestros propios caminos. Dejemos de resistirnos a la Torá. Que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov. Bendiciones.